Buenos días, nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Somos de la carrera de Ingeniería Química Industrial y el día de hoy les vamos a presentar el método de Newton-Raphson multivariable de la materia de métodos numéricos impartida por el profesor maestro en ciencias Hipólito Ruiz Martínez. Somos el equipo 8 del grupo 1IM47 y el equipo está conformado por Arreola de la Rosa Evelyn, Méndez Hernández Jonathan Adair y Senderos Ramírez Karime. Este método de Newton-Raphson multivariable se utiliza principalmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales y también no lineales. Este método posee la característica de poder conseguir la solución de dos o más variables dentro de un determinado sistema de ecuaciones. Este sistema tiene la particularidad de que siempre respeta la condición de la igualdad del número de incógnitas y el número de ecuaciones que se necesitan para dar solución a un determinado problema. El algoritmo que se sigue o bien los pasos a seguir para realizar este método es el siguiente. Número 1. Dado un sistema no lineal de 3×3, este sistema puede ser de 2×2 o de 4×4. La condición es que existan el mismo número de ecuaciones por el mismo número de variables. Como vemos aquí, es un sistema de 3×3, son 3 funciones y hay 3 variables, entonces se cumple la condición. Igualmente existen el mismo número, el mismo tipo de variables x, y y z en las 3 funciones. Estas deben ser igualadas a 0. Para comenzar a resolver el ejercicio, lo primero que se tiene que hacer es proponer un vector inicial. En este caso va a ser x0, y0 y z0 con esos superíndices, ya que van a ser los vectores que se van a utilizar en la primera iteración. Y tenemos que tener un número máximo de iteraciones. Ese valor nosotros lo vamos a proponer y nos va a definir cuando el método diverja o converja, ya que una de las condiciones es que si nosotros sobrepasamos el número máximo de iteraciones que propusimos, entonces el método diverge y significa que ese sistema de ecuaciones no se puede resolver por este método de Newton-Raphson multivariable. También debemos proponer un número epsilon, el cual normalmente es 1×10 a la menos 4. Este número lo que nos indica es cuando ya estamos cerca de la solución. Recordemos que en métodos numéricos nunca vamos a llegar a la solución exacta, sino van a ser aproximaciones y este número nos va a indicar cuando ya estemos cerca de la solución. El valor aproximado debe ser 0. Lo primero que se tiene que hacer es obtener las derivadas parciales de las funciones con respecto a la variable x, con respecto a la variable y con respecto a la variable z de las 3 funciones, 2 funciones o 4 funciones que tengamos en nuestro sistema. Igualmente, vamos a evaluar esas derivadas parciales que obtuvimos con el vector inicial que tiene los superíndices 0. También vamos a evaluar las funciones con ese mismo vector. Como bien vemos aquí, es una matriz jacobiana. Podemos resolverla por cualquier método vistos en clase. Sin embargo, en este video vamos a resolverlo por el método de Tejas. Cuando resolvamos la matriz aumentada, vamos a obtener 3 valores, los cuales van a ser delta x, delta y y delta z. Estos van a ser nuestras respuestas al sistema de ecuaciones. Después, para corroborar nuestras respuestas, vamos a calcular la norma
la cual es raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado más delta z al cuadrado. Tenemos aquí la condición que si la norma calculada es menor o igual al epsilon propuesto, entonces delta x, delta y delta z son las raíces o bien nuestras respuestas. Si k más 1, que significa el número de iteraciones, es mayor o igual al número máximo de iteraciones propuestas inicialmente, entonces el método diverge y por lo tanto el sistema de ecuaciones del ejercicio no se puede resolver por el método de Newton-Raphson multivariable. De lo contrario, si todavía no rebasamos el número máximo de iteraciones, podemos regresar al punto número 3, en donde vamos a calcular un nuevo vector y de estos vectores vamos a evaluar de nuevo las funciones parciales y las funciones. Y para calcular el nuevo vector, este va a ser x y el número de iteración es igual a delta x, que es la respuesta que nos dio anteriormente, más x, que es el vector inicial. Igualmente, para y k más 1 es igual a delta y más y inicial. Zk más 1 es igual a delta z más z a la k. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, las coordenadas de reacción de dos reacciones que ocurren simultáneamente X y Y se calculan resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones. Debemos de encontrar los valores de las coordenadas X y Y mediante la aplicación del método de Newton-Raphson multivariable y vamos a iniciar nuestros cálculos con x0 igual a 0.965 y y0 igual a 0.016. Vamos a proponer un número máximo de iteraciones de 10 y un número epsilon de 1 por 10 a la menos 4. Estas son nuestras funciones. La función 1 es 4 por x al cubo entre 1 menos x menos 2y por 1 más 2x al cuadrado es igual a 122.97. La segunda función es y al cuadrado entre 1 menos x menos 2y todo al cuadrado es igual a 21.42. Lo primero que se tiene que hacer siguiendo el algoritmo es igualar las funciones a cero. Aquí están las funciones y las igualamos a cero, pasamos restando el número que estaba aquí y estas son nuestras respuestas. Lo siguiente que se tiene que hacer es obtener las derivadas parciales. Vamos a obtener la derivada parcial de la función 1 con respecto a la primer variable x, la derivada parcial de la función 1 igualmente, pero ahora con respecto a y, porque solo tenemos x y después la derivada parcial de la función 2 con respecto a x y la derivada parcial de la función 2 con respecto a y. Recordemos que vamos a tener un sistema de ecuaciones proporcional al número de variables. Lo siguiente que se tiene que hacer es evaluar las funciones y las derivadas parciales con el vector inicial. Aquí la función 1 va a ser evaluada sustituyendo en donde está la x el 0.965 y en donde está la y vamos a sustituir el 0.016. Este es nuestro resultado para la función 1 menos 16.5979. Para la función 2 igualmente vamos a sustituir en la y el 0.016 y en la variable x el 0.965. Para la función número 2, nuestro resultado es menos 7.0244. Al evaluar la derivada parcial de la función 1 con respecto a x, nos da un valor de menos 267.071.7383.
Para la derivada parcial de la función 2 con respecto a x, nos da un valor de 18.962.963. Para la derivada parcial de la función 2 con respecto a x, nos da un resultado de 93.045.2435. Para la función derivada parcial de la función 2 con respecto a y, nos da un valor de 19.327.6481. Lo siguiente que se tiene que hacer es construir la matriz aumentada de funciones con los resultados obtenidos de las derivadas parciales y de la función ya evaluadas con el vector. Vamos a seguir la estructura de la matriz jacobiana que se presentó anteriormente. Las derivadas parciales de la función 1 con respecto a las variables y las derivadas de la función 2 con respecto a las variables, al igual que la función 1 y la función 2 evaluadas. Okay, aquí tenemos la matriz ya construida y para resolver en Texas Instruments vamos a apretar el botón de menú. Nos vamos a la opción de matriz y vector. Nos vamos a la opción número 5 llamada forma escalonada reducida por filas. Después vamos a volver a apretar el botón de menú. Nos vamos a matriz y vector, es la opción número 7. Le damos clic en crear, es la opción número 1. Volvemos a apretar la opción número 1 que dice matriz. En el número de filas vamos a poner un 2 y en el número de columnas vamos a poner el número 3. Y solamente vamos a ingresar los valores que están aquí. Le damos enter y nos arroja esta matriz. Estos son nuestros resultados delta x y delta y. Para corroborar que estos sean las raíces, vamos a calcular la norma con la fórmula raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Elevamos al cuadrado los resultados y le sacamos raíz cuadrada y el resultado es 0.00264.208. Corroboramos la respuesta con la condición presentada en un principio en donde la norma debe ser menor o igual a epsilon. Recordemos que el número de epsilon propuesto inicialmente fue 1 por 10 a la menos 4, por lo que la norma calculada no es menor o igual a epsilon. Como el número de iteraciones todavía no rebasa el número máximo, puesto que aún vamos en la primera iteración, podemos continuar las siguientes iteraciones. Primero vamos a calcular el nuevo vector. X1 va a ser igual a delta X, que fue la respuesta que obtuvimos de la matriz, más X0, que fue el vector propuesto inicialmente, y nos da un valor de 0.964.854.0.35. Y1 es igual a delta Y más delta más Y0, que es igual a 0.015.779.773. Después vamos a evaluar las funciones y las derivadas parciales con este nuevo vector. La función 1 evaluada donde x es igual a el nuevo vector y y es igual al nuevo valor de y, nos da menos 5.1606. Para la función 2 nos da menos 2.0611. Al evaluar las derivadas parciales, nos da que la derivada parcial de la función 1 con respecto a x es igual a 65.088.4742. La derivada parcial de la función 1 con respecto a y es igual a 11.205.5825.
Al evaluar la derivada parcial de la función 2 con respecto a x, nos da un total de 65.088.4742. La derivada parcial de la función 2 con respecto a y nos da un total de 11.205.5825. Si comparamos estos resultados con los obtenidos anteriormente con el vector inicial, nos podemos dar cuenta que estas cantidades disminuyeron, por lo cual la norma también debe disminuir y significa que estamos haciendo el procedimiento correctamente. Si por alguna razón observamos que en vez de disminuir los valores, estos aumentan, entonces debemos hacer una corrección y revisión de nuestros procedimientos porque algo estamos haciendo mal. Después construimos la matriz aumentada de funciones siguiendo el orden anterior, que son las derivadas parciales de la función 1 con respecto a y con respecto a x y con respecto a y las derivadas parciales de la función 2 con respecto a x y con respecto a y. También la evaluación de la función 1 y la función 2. Todo esto evaluado con el vector nuevo, el que calculamos. Después vamos a volver a resolver esta matriz con la función ref en Texas Instrument. Vamos a apretar el botón de menú. Nos vamos a la opción número 7 que dice matriz y vector. Nos vamos a la opción de forma escalonada reducida por filas, es la opción número 5. Volvemos a apretar la opción de menú. Nos vamos a la opción número 7 que dice matriz y vector. Nos vamos a la opción número 1 que dice crear. Nos vamos igualmente a la opción número 1 que dice matriz. Y en el número de filas ponemos un 2 y en el número de columnas un 3. Y sustituimos los valores de esta matriz. Le damos Enter y obtenemos estos resultados. Para delta X, menos 8.3731 por 10 a la menos 5. Y para delta Y, 1.03272 por 10 a la menos 4. Para corroborar que estas ya sean nuestras respuestas, vamos a volver a calcular la norma con la fórmula delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, todo entre raíz cuadrada. Y el resultado nos da 0.00132951 o bien 1.3295 por 10 a la menos 4. Para comprobar que esta sea nuestra respuesta, volvemos a la condición anterior que dice que si la norma es menor o igual al epsilon propuesto de 1 por 10 a la menos 4, por lo tanto, delta x y delta y son las raíces. Podemos observar que es norma, en este caso, si es igual a epsilon. Por lo tanto, delta x es menos 8.3731 por 10 a la menos 5 y delta y es menos 1.032 por 10 a la menos 4. Estas son las raíces, lo que quiere decir que van a ser la solución del sistema de ecuaciones. Y podemos concluir que el método converge.